En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de ver a nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagra tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en pleno y filial afectos consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Celebramos en este domingo, el domingo de Gaudet, el domingo de la alegría. Hoy veremos a los sacerdotes, a muchos de ellos, revestidos con el color rosa, porque está próxima ya la venida del Señor y esto suscita en el corazón de los cristianos la alegría y el gozo, porque viene nuestro Mesías, viene nuestro Salvador y viene nuestro Redentor. Y es por eso, por lo que los sacerdotes hoy veremos que se revisten con ese color tan peculiar, con el color rosa, que nada más que se utiliza 2 veces al año, este tercer domingo del Adviento y el cuarto domingo de la Cuaresma, llamado Domingo Letare. Vamos a escuchar en este día cómo Juan el Bautista, de manera un poco paradójica, envía a 2 discípulos a preguntarle a Jesús si es él de verdad el que ha de venir o hay que esperar a otro, y también cómo Jesús va a hablar del testimonio que ha dado Juan el Bautista con su ministerio. Juan el Bautista está en la cárcel, pero aún así todavía envía 2 testigos y Jesús habla de su vida, habla de su entrega. Escuchamos. Del Evangelio según San Mateo. Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envía a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió: Id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel a quien yo no le sirva de escándalo. Cuando estos se marcharon, se puso Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? Una caña agitada por el viento. ¿Qué salisteis a ver si no? Un hombre elegantemente vestido. Pero sabed que los que visten con elegancia están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: voy a enviar a mi mensajero delante de ti, que preparará tu camino por delante de ti. Os aseguro que entre los nacidos de mujer no ha aparecido uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Bueno, disculpad por la última parte, pero es que aparece doblada la palabra en mi Biblia, una pequeña rata. Os decía al principio, antes de comenzar el comentario al Evangelio, antes de escucharlo, que resulta un poco paradójico que Juan el Bautista, que había bautizado a Jesús, que había dado testimonio de él, de hecho en el Evangelio de San Juan señalará a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora de repente, estando en la cárcel, envía a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Recordemos que estamos en el capítulo 11, en el comienzo del capítulo 11 de San Mateo. Han pasado bastantes capítulos desde que Jesús fue bautizado por Juan. Y parece como que la esperanza de Juan el Bautista hubiera decaído, como que la presión, o mejor dicho, la tensión de la cárcel, del no saber qué va a pasar con él, le hubiera hecho caer en la desesperanza, en la desidia ante la venida del Mesías. Y al ver las obras de Cristo, entonces dudara de si verdaderamente Cristo era el Mesías, Jesús era el Mesías, o si tenían que esperar a otro y Jesús iba a ser otro profeta. Eso es lo que parece en un primer momento cuando leemos el comienzo de este capítulo 11 de San Mateo. Leyendo un poco a los santos padres, sobre todo San Ambrosio, tiene un comentario precioso a esta parte del Evangelio de San Mateo y a la pregunta que hace
Juan el Bautista. Dice San Ambrosio que Juan el Bautista era el que anunciaba la venida del Señor. Por tanto, Juan el Bautista representa al Antiguo Testamento. Sabéis que el Antiguo Testamento encuentra su luz más profunda en el Nuevo Testamento. Al igual que el Nuevo Testamento haya su profundidad, haya su trasfondo en el Antiguo Testamento. Entonces, representando Juan al Antiguo Testamento, viendo que sus discípulos le preguntaban, le cuestionaban si Jesús era verdaderamente el Mesías, porque no correspondía a lo que en la época se esperaba del Mesías, Juan el Bautista decide enviar a sus discípulos a preguntar a Jesús directamente, porque sabiendo él que venía del Antiguo Testamento y sabiendo Juan el Bautista que comenzaba la nueva alianza, esperaba una respuesta más profunda en Jesús, una respuesta más profunda que la que él podría haber dado. Por tanto, la pregunta que hace Juan el Bautista no es una pregunta de duda, ni siquiera es una queja o una desesperanza, sino que parte de la humildad del Bautista, que sabiendo que él no tenía todas las respuestas consigo, que no tenía la profundidad quizás del Espíritu Santo para ver qué era lo que Dios preparaba en la nueva alianza, envía a sus discípulos a Jesucristo. Viendo también la praxis que hace en el Evangelio de San Juan en el comienzo, cuando señala al Cordero y deja que 2 de sus discípulos vayan con Jesús, no es de extrañar que aquí haga lo mismo, precisamente para que aprendan de Jesús lo que viene a traer desde el Padre, porque Juan el Bautista en el momento del bautismo vio la revelación de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en forma de paloma descendiendo sobre el que era ungido como Mesías. Si no parece como que lo que os decía antes, ¿no? Como que Juan el Bautista ya las paredes de la cárcel se le han hecho demasiado pequeñas, entonces ya duda hasta de que Jesús sea el Mesías. Todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces Jesús da una razón a los discípulos y da una razón más profunda a Juan el Bautista, precisamente aludiendo al Antiguo Testamento. Dice Jesús: id y contad a Juan lo que oís y veis. Sabéis que para que en la historia antigua algo valiera, tenían que ser siempre 2 testigos los que fueran capaces de hablar de lo que había acontecido, de lo que había sucedido. Por eso dice el Señor: id y contad lo que oís y veis, porque el testigo, el testimonio tenía una gran fuerza que quizás hoy ha perdido. Bueno, dice el Señor: los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. O como nosotros escucharemos esta mañana, los pobres son evangelizados. Es decir, ¿a qué está aludiendo Jesús de cara a Juan el Bautista? Está aludiendo a una cita del profeta Isaías, donde precisamente se habla de que cuando venga el siervo de Yahvé, cuando venga el Mesías, los ciegos verán, los cojos andarán, los leprosos quedarán limpios, los sordos oirán, los muertos resucitarán, y la señal más importante, aunque parece, dentro de todos los milagros que se hacen, parece que es lo más mínimo: a los pobres se les anuncia la buena nueva, los pobres son evangelizados. Juan el Bautista quiere como un sentido más profundo de las acciones de Cristo, y el Señor se lo está dando, precisamente dando luz a ese pasaje del Antiguo Testamento, a ese pasaje del profeta Isaías. ¿Por qué? Porque todo eso que anunciaba Isaías se está cumpliendo en Jesús. Recordemos, ya llevamos unos cuantos capítulos donde Cristo ha hablado, ha predicado el Evangelio, ha curado a paralíticos, al hijo del centurión, ha hecho numerosas curaciones, ha llamado a los apóstoles. O sea que no estamos en el comienzo donde no ha habido obras, sino que ya el Señor ha hecho muchas obras para que testifiquen que Él es de verdad el Mesías, Él es de verdad el Salvador que anunciaron los profetas, que anunció de manera especial Isaías. Por eso siempre tenemos como libro de cabecera en este Adviento el libro de este profeta. Simplemente una precisión aquí dentro de lo que he leído sobre lo que significa que se anuncia a los pobres la buena noticia. Los pobres son evangelizados. No nos referimos aquí, evidentemente, a la pobreza material. Hablamos de la pobreza de espíritu, la pobreza de no tener al Señor con nosotros. Por eso es tan importante evangelizar. Hoy celebramos el domingo de Gaudete, el domingo de la alegría. Y es curioso cómo vivimos en un mundo que está mendigo de la alegría, que está mendigo de la felicidad. Yo creo que nunca antes, tengo 27 años, pero creo que nunca antes, por lo que escucho a los más mayores, se ha hablado tanto de buscar la felicidad.
Quizás en otra época se podría hablar más de buscar el amor, pero hoy en día la gente quiere ser feliz, normalmente. Pero es curioso cómo muy poco lo consiguen, y si lo consiguen es durante un arco de tiempo muy limitado. Por tanto, podríamos hablar de que hay pobres que mendigan alegría y no saben a quién mendigar esto. Nosotros escuchamos hoy este evangelio donde se nos dice que los pobres son evangelizados. ¿Qué significa evangelizar? Evangelizar significa transmitir una buena noticia. Y una buena noticia de verdad, una buena noticia que me afecte a mí, porque yo puedo alegrarme de que operen a un hombre en Estados Unidos, que le extirpen un tumor, que uno dice, bueno, pues muy bien por la medicina, los avances que está haciendo, también muy bien por ese hombre, pero que a ese hombre le extirpen el tumor a mí no me afecta en principio. Yo puedo tener alegría porque el Real Madrid va a ganar la Champions, muy bien, pero esa alegría, aunque yo sea muy fan, no es mi alegría en concreto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí? ¿Qué es lo que nos dice a nosotros en el día de hoy, tercer domingo de Gaudete, domingo de la alegría? Lo que nos dice en este tiempo que nos ha tocado vivir. Que la auténtica alegría solamente la puede transmitir el Señor a través de la evangelización, a través de descubrir que los muertos resucitan, pero porque ha habido un muerto que ha resucitado. Y este muerto que ha resucitado es el mismo Jesucristo. Esa es la buena noticia que tenemos que comunicar y la auténtica alegría. Porque si estableciéramos una escala de alegrías, las alegrías físicas, de esto he hablado en algún que otro comentario, las alegrías naturales, que produce, por ejemplo, una buena comida, una buena cena, un buen descanso, eso se pasa porque tú duermes bien una noche, la siguiente duermes mal y ya se te ha acabado la alegría. O tienes una jornada muy intensa, la alegría te ha durado poco. Igual con las comidas, tú puedes comer muy bien que por la noche tendrás hambre y tendrás que cenar. Cenarás muy bien, pero al día siguiente tendrás que desayunar. Es decir, no tenemos fin, no tenemos fondo. La alegría intelectual, una alegría que es más inmaterial, es la de la amistad, la de la familia, por ejemplo. Pero eso nos puede fallar también, porque quizás todos hemos tenido experiencia de tener amigos que en determinadas ocasiones nos han fallado y no han respondido a nuestras expectativas o no han querido para nosotros el bien, sino que incluso nos han deseado el mal y han roto con nosotros. Pero hay una alegría que es la alegría sobrenatural, que parte de el amor que Cristo nos tiene y que parte de que Cristo ha llenado nuestro corazón que también es indigente del amor de Dios. Por tanto, esta frase que parece como la más floja dentro de todo lo que se dice, a ver, es que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Claro que los pobres sean evangelizados es que lo menos dentro de todo lo que se está relatando. Es lo más fuerte, porque Cristo nos está transmitiendo una buena noticia, una noticia que alegra el corazón del hombre de verdad, no una alegría pasajera, porque la alegría sobrenatural está presente incluso en los peores momentos de la vida, cuando a lo mejor uno tiene que atravesar una enfermedad, cuando uno tiene que atravesar una crisis en su matrimonio, una crisis en su familia. Esa alegría permanece, esa alegría todavía está. Una vez que dice todo esto el Señor, una vez que relata todo esto, pasamos como a una segunda escena. Estaban los dos discípulos hablando con Jesús, de repente desaparecen y se queda ya solo Jesús con los discípulos. Recordemos que no están todos los discípulos, están los 12 discípulos que ya llamamos apóstoles. Cuando estos se marcharon, se puso Jesús a hablar de Juan ya a la gente. Pasamos ya a ese círculo más amplio. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver sino un hombre elegantemente vestido? ¿Por qué? Porque la gente no ha sido atraída por Juan el Bautista, por su manera de vestir, ni siquiera por su manera de hablar, ni siquiera por lo extravagante que era Juan el Bautista. Juan el Bautista era extravagante. O sea, un hombre delgadísimo porque llevaba haciendo ayuno toda su vida prácticamente, comiendo langostas y miel silvestre, vestido con piel de camello y que predicaba, daba voces en el desierto. Entonces, ni siquiera la gente fue allí porque era un ser muy extravagante, divertido de ver. Porque a veces nuestro mundo se acerca a nosotros porque somos raros, porque somos extravagantes, porque provocamos como cierto escándalo, que dice el Señor antes. Dichoso aquel a quien yo no le sirva de escándalo. ¿Qué es lo que salió a ver la gente? Dice, un profeta
¿Por qué? Porque, claro, imaginaos que un dirigente del pueblo de Israel ha detenido a Juan el Bautista. Y lo mismo que hicieron con Jesús, muchos lo harían con Juan el Bautista. Muchos de los que se bautizaron con él, de los que escucharon su predicación, huirían seguramente, y seguramente muchos no irían a verle a la cárcel. Entonces el Señor reprime al pueblo que le está escuchando. ¿Por qué? Por lo que luego dirá en otro momento del Evangelio. Porque estuve encarcelado y no vinisteis a verme. Porque no fuisteis a ver a Juan porque fuera extravagante, sino porque de verdad escuchasteis la palabra de Dios. Y es aquí donde vuelve a citar el Señor el Antiguo Testamento, en esta ocasión el libro de Malaquías. Voy a enviar mi mensajero delante de ti, que preparará tu camino por delante de ti. Este versículo que escuchamos del libro del profeta Malaquías es interpretado por la escuela rabínica del tiempo de Jesús de manera que el que tendría que venir sería Elías. Por eso hay momentos donde escuchamos ¿eres tú Elías? Preguntado a Juan el Bautista, o cuando le dicen a Jesús, la gente dice de ti que eres Elías. ¿Por qué? Porque la gente interpretaba que el que tenía que venir antes del Mesías era Elías. Y luego, pues el Señor hace como una alabanza de Juan el Bautista. Os aseguro que entre los nacidos de mujer no apareció uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista es simplemente el precursor del Nuevo Testamento, pero no pertenece al Nuevo Testamento. Entrará en el reino de los cielos, como todos los justos del Antiguo Testamento. De hecho, antiguamente ya no, en la forma ordinaria que celebramos ahora no, pero antiguamente se celebraban los santos del Antiguo Testamento. Es decir, se celebraba San Moisés, se celebraba San Elías, San Eloi. O sea, no había tantos problemas quizás. San Eliseo, he dicho yo San Eloi, San Elías, San Eliseo. No había tantos problemas. Hoy en día quizás no celebramos los santos de esta manera en el Antiguo Testamento, pero es algo muy interesante. El que escucha la palabra de Dios en el Nuevo Testamento ya solamente por pertenecer a este reino tiene como cierta ventaja sobre Juan. No es que tenga ventaja en el cielo, pero sí que pertenece a una nueva economía, a una nueva etapa de la salvación, que se ha inaugurado con la encarnación de Jesucristo, que se ha inaugurado con la encarnación del Verbo que estaba junto al Padre en la Trinidad. A mí, de este Evangelio, hay una cosa que me llama muchísimo la atención, y es ver a Juan el Bautista como el testigo y el precursor, Tanto es así que Juan el Bautista dará la vida por Cristo, como lo dieron también los santos inocentes. Creo que es algo a lo que estamos llamados en nuestro mundo, a dar testimonio y a no tener miedo. Juan el Bautista hablaba con tanta libertad, dio testimonio de Cristo, que incluso fue encerrado en la cárcel, porque a veces tenemos tanto miedo de decir las cosas que incluso mentimos y renunciamos a la verdad que Cristo nos ha transmitido. Y vivimos en un tiempo donde se nos va a poner cada vez más entre la espada y la pared, donde habrá un momento donde tengamos que o decir la verdad o mentir. No hace falta que ponga ejemplos concretos porque creo que sobran los ejemplos en nuestra sociedad. Podemos hablar de la moral de la vida, de la moral de la persona, de cualquier cosa, la moral social, económica, da igual. Tenemos que ser valientes como Juan el Bautista fue valiente, como los mártires fueron valientes, porque Cristo dio la sangre por nosotros para que nosotros le correspondiéramos y defendiéramos la verdad que Él nos ha transmitido. Pues nada más, feliz tercer domingo del Adviento, el domingo de la alegría, el domingo de Gaudete. Hoy nos toca encender la tercera vela del Adviento, la vela roja. Y sobre todo que celebremos que Cristo está cerca, que Cristo está por venir. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.